¿Te has encontrado alguna vez con la necesidad de analizar varios contratos o varios documentos que son parecidos, pero podrían no ser exactamente iguales? Por ejemplo, contratos de trabajo. Estás haciendo un due diligence en una empresa y debes revisar si los contratos de trabajo tienen o no tales o cuales cláusulas y así poder luego emitir tu opinión sobre los riesgos asociados. O bien estás analizando hechos esenciales publicados en la página web de la Comisión para el Mercado Financiero y tienes que revisar si tales o cuales tratan sobre tal o cual tema. La inteligencia artificial tiene una herramienta que te puede servir para esta tarea y ese es el sistema de análisis de tablas, el cual está contenido en Magnar. Voy a hacer un ejemplo práctico analizando un par de contratos de trabajo sintéticos y mostrar con ello cómo se puede usar la herramienta tablas para identificar riesgos, identificar patrones y en general analizar un número amplio de documentos que tienen características más o menos comunes. Para comenzar, voy a la sección de tablas y voy a donde dice nueva tabla, donde tengo que colocarle un nombre. En este caso, voy a trabajar sobre contratos de trabajo, así que le voy a poner revisión de contratos de trabajo. Crear la tabla. Voy a ver aquí, pues está vacío. He subido a las tablas 3 contratos de trabajo. Puedo ver cada uno de ellos haciendo clic, abrir archivo. Entonces acá veo contrato de trabajo. Repito, este es un contrato sintético, estas personas no existen. Puedo ver en Magna los otros contratos de trabajo. Cada uno tiene condiciones levemente distintas. Y entonces, esto pueden ser 3 documentos o pueden ser 80 documentos. Y yo quiero analizarlos sobre distintos criterios. Y para esos criterios voy a agregar columnas. Para eso voy a la opción agregar columna y voy a utilizar la inteligencia artificial para que me sugiera columnas. Crea columnas de nombre de las partes, remuneración, de contrato, fecha de celebración y si tiene o no título 22. Y me va a crear columnas, cada una de las cuales va a revisar estas características dentro de estos contratos. Entonces, veo aquí, me aparecen varias columnas. Si tiene una exclusión de jornada, yo puedo hacer clic sobre ella, editar para ver el detalle de ella. Es decir, esta casilla se marca si el contrato estipula que el trabajador está excluido de la limitación de jornada laboral, conforme al artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo. Y me va a responder con un sí, que puedo modificar como quiero que me responda. Pero un sí o no me parece que es correcto. He creado distintas columnas. Cada una de ellas corresponde a un prompt de inteligencia artificial que va a analizar los documentos que están aquí, cada uno de estos contratos. Para activarlo, tengo que apretar el botón Analizar pendientes. Comienza con eso el análisis y se van a ir poblando poco a poco los distintos campos. Aquí podemos ver nombre del empleador, me dice Constructora La Montaña. Puedo hacer clic sobre él y me dice con 100% de confianza que el empleador es Constructora La Montaña. Y lo dice porque lo ha extraído desde la sección empleador bajo el campo razón social en el documento. Luego, nombre del trabajador, me aparecen los nombres de los distintos trabajadores, la remuneración, cada una de las remuneraciones, y sobre si tienen o no exclusión de jornada laboral, aparece en formato de respuesta sí o no, en caso que así sea. Aquí vemos que hay 2 trabajadores que tienen exclusión de jornada laboral. Hago un clic sobre ello y veo que dice con un 100% de confianza que efectivamente este trabajador en este contrato está excluido de jornada laboral. Y eso lo ha obtenido desde la sección tercera, donde se indica expresamente que este trabajador queda excluido de limitación de jornada de trabajo. Entonces, la versión más simple de una tabla es que defines una cantidad de columnas que van a analizar una cantidad de documentos, el formato de tabla y los resultados de cada columna aparecen correctamente expresados en sus celdas. Esto es la versión más básica de la herramienta de tablas. Adicionalmente, tú puedes ir al botón de asistente y hacerle preguntas al contenido de las tablas. Por ejemplo, voy a hacer la pregunta de ¿en qué industria trabajan todos los trabajadores, la redundancia, de los contratos que están en la tabla? Puedo ver en este botón que aparece tabla que la pregunta que yo voy a hacer va a ser formulada sobre el contenido que está en los documentos de la tabla. En este momento Magnar va a investigar, va a revisar los archivos que están en el análisis tabular y va a buscar la respuesta a la pregunta que le he formulado. Aquí Magnar me va a mostrar que dice que analizó los nombres de todos los empleadores, luego ha revisado que todos los trabajadores prestan servicios para el mismo empleador, Constructora La Montaña. Esta empresa pertenece al rubro de la construcción. Entonces así se me responde la pregunta que yo hice. Volviendo a la tabla,
podemos decidir exportar el resultado con el botón exportar, lo cual va a generar un documento que podemos ver en Excel. Aquí podemos ver el documento en Excel, el cual contiene la tabla que he descargado de Magnet. Les invito a utilizar la herramienta de tablas cuando tengan que analizar grandes volúmenes de documentos, donde todos estos documentos tienen ciertas estructuras comunes en las cuales es importante distinguir las diferencias.